El Españolista, con los datos de las privatizaciones que ya se han hecho en España, y le hemos pedido también a Natalia Hernández, como siempre, que nos traiga más datos de esos que hemos escuchado desde la seriedad de los datos. Natalia Hernández, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De las privatizaciones, ¿de cuándo comenzaron? Porque estábamos comentándolo ahora en la mesa, todo lo que se ha ido desprendiendo el Estado y las bondades o maldades de todas ellas. Vamos a recordar un poco qué ha hecho cada gobierno, ¿cuándo empezó todo esto? Comenzó en el año 1986, ese movimiento de privatizaciones en España. En los 90 cogió fuerza y fue ya en 1996 cuando despegó totalmente. Se estima que aproximadamente 120 compañías de forma parcial o total han salido de la órbita del Estado y que precisamente el Gobierno ha podido ingresar a lo largo de estos años unos 60.000 millones de euros a precios actuales. En estas décadas. En estas décadas, sí. Vamos a ver quién es, como dirían los del intermedio del privatizator, el gobierno que más ha privatizado en la historia de nuestro país, pero hacemos un recorrido por todas las legislaturas. Sí, comenzamos con Felipe González. Esa privatización de este gobierno socialista comenzó en 1985, acabó en el 96. Comenzaron privatizando pequeñas empresas, pero luego ya también grandes grupos que se vendieron a otras compañías, como es el caso de SEAT o de Viajes Marsan, y también colocaron parte de empresas en bolsa. Hablamos de la salida de Repsol, parte de Repsol o de Endesa. En total, en esas legislaturas, 18.000 millones de euros. Viendo los gráficos, que muchas veces los manejamos en el equipo del Objetivo, llama la atención la siguiente parte, porque es verdad que 18.000 millones de euros ya es mucho dinero, pero lo que viene ahora, Natalia, llama poderosamente la atención. Pues sí, porque con el gobierno de José María Aznar es cuando se marca un hito en las privatizaciones en España. Llega el gobierno del PP con un plan privatizador bajo el brazo, comienza en 1996 y en tan solo un año, Ana, consigue para el Estado casi todo lo que Felipe González en la última legislatura. En total, 47.000 millones de euros. Y aquí sí que sí se ponen a la venta grandes compañías. Se saca a bolsa lo que quedaba de Telefónica, Argentaria, Iberia, Tabacalera, muchas compañías. Hemos visto al Españolista ya en otros vídeos del programa todas las empresas que van metidas en esos 47.500 millones y claro, cuando ya has vendido tantas cosas, pues los que vienen detrás ya tienen menos materia, ¿no? Claro, para poner a la venta. Es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, llega en 2004 y en total, en todas sus legislaturas, consigue para el Estado unos ingresos de 2.500 millones de euros. Aquí hay que decir que hay un intento fallido de venta de loterías y apuestas del Estado, estaba ya todo preparado para hacerlo, pero por motivos de la crisis y para, en principio, no mal vender loterías, se echaron atrás y el gobierno de Mariano Rajoy en el último año, en 2013, ha conseguido 190 millones de euros por este proceso de privatización. Pues como siempre decimos, los datos hablan por sí mismos. Por cierto, este gráfico y todos los que enseñamos en el programa, también en Españolista, a través de A3 Media Conecta, una aplicación en todos los móviles y tabletas, se puede ver, se puede revisar, que muchas veces nos corrigen algún dato. Natalia, aquí ha salido un nombre antes, y no me refiero a Esperanza Aguirre, me refiero a Thatcher, que es uno de los grandes iconos de las privatizaciones y de la política más liberal, y allí también se convirtió en una referencia, ¿no?, de alguna manera. Sí, porque privatizó el gas, el petróleo, el British Airways también, y además no solamente quería que ese proceso de privatizaciones se llevara a cabo en Reino Unido, sino también por todo el mundo. Mira lo que decía. From France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore, privatization is on the move. La privatización estaba en marcha, Rayo. ¿A ti esto te gusta? No, desde luego. La de Thatcher, digo. Desde luego no estaba en marcha. Como comentaba antes José Carlos Díez, ahora estamos viviendo un proceso de reestatalización o renacionalización de multitud de entidades. A mí lo que me gusta, insisto, es que se le devuelva la propiedad a los ciudadanos, porque aquí lo que estamos viendo es muchos millones de euros, pero ¿quién los gasta? ¿Quién los gestiona? ¿Quién los despilfarra? El sector público. El ciudadano no ha visto nada de todo esto. El Estado ha vendido empresas que se han costeado con dinero de los contribuyentes españoles. ¿Para qué? Para luego hacer caja y gastarlo como el Estado, como los políticos, todos estos políticos que estamos viendo han querido. Y eso, desde luego, no es mi modelo, es el modelo del PSOE, es el modelo del PP. Por eso te preguntaba por Thatcher. Sí, no, Thatcher está más cerca, ¿no?, de lo que te pueda gustar. Aún así fue caja que hizo el Estado. Es decir, a mí el modelo que más me gusta de privatización es el de la República Checa, que además privatizó la mitad del PIB en unos pocos años y lo hizo devolviéndole la propiedad a los ciudadanos. Y ese, desde luego, es el modelo hacia el que tenemos que tender. Pero no solo privatizar. Tan importante como privatizar, porque lo vemos en España, es liberalizar.
¿Por qué? Porque si tú privatizas un oligopolio privado, un monopolio público, un monopolio público para que pase a ser privado, lo que estás haciendo es transfiriéndole a empresas privadas la capacidad para coaccionar, para reprimir, para quitarle rentas, extraerle rentas al ciudadano. Y eso los liberales desde luego tampoco lo queremos en absoluto. Por tanto, no solo devolver la propiedad a los ciudadanos, sino sobre todo abrir el mercado a la competencia. Pues no sé si, bueno, por cierto, algunas de las palabras, esto de la coacción me inquieta, pero no parece que es en lo que estemos, porque sí, el Estado es coacción, te he escuchado decir alguna vez. No, pero es inquietante, además de lo que acabamos de ver, Natalia, lo que queda, que es una pregunta que estamos haciéndonos toda la noche, porque quedan cosas por vender, y ahora te voy a preguntar, José Carlos, aunque se ha vendido mucho y en los últimos gobiernos un poco menos, parece que ya hay aquí, según estamos viendo, Natalia, propuestas diferentes. Sí, ¿no? todavía tenemos empresas públicas que están en manos de los ministerios, AENA, Loterías, Renfe, también Correos, una gran compañía, una de las joyas de la corona, y también continúa teniendo participación en empresas que cotizan en bolsas, el caso de Red Eléctrica, IAG, que es la antigua Iberia, Airbus, bueno, aquí hemos tenido algunos ejemplos. Pues esto es lo que nos viene, ¿no, José Carlos? Quiero decir, esto parece, por lo que hemos escuchado a Montoro, no para hacer caja, no pensemos mal, primero, se pone en marcha también. Una aclaración conceptual, porque yo creo que en España lo desvirtuamos. Yo me gusta más el modelo estadounidense. En Estados Unidos el liberal soy yo. Rayo estaría en el Tea Party, ¿no? Es por aclarar, ¿eh? El libertario, yo soy el libertario. Bueno, pero es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ¿no? Pero José Carlos, como no estamos en Estados Unidos, de hecho, en España, el liberal clásico en España. Claro, un apunte de Margaret Thatcher para que veamos cómo funciona luego en la realidad el modelo libertario cuando llegan al poder. No, Thatcher no era libertaria. Bueno, pues entonces, ¿quién tenéis de conservadora. referente? Ella misma dice... Tú quieres llevar a 46 millones de españoles a un mundo que no existe, al país de nunca jamás. Mi referente es Ron Paul, por ejemplo, en Estados Unidos. Ron Paul no ha contenido el poder, no ha tenido el poder nunca. Bueno, claro, es que volvamos a España, volvamos a España, que vosotros manejáis muchos más datos de fuera, pero que al final es en lo que se traducen las ideas, que al final hay que concretar cuando llegas al gobierno y tomar decisiones. La señora Thatcher en el año 79 hubo un segundo choque de inflación por la subida del precio del petróleo y los tipos de interés en el Reino Unido de las hipotecas subieron al 15%. La señora Thatcher, estando en la oposición, hizo una propuesta de ley para que hubiera una subvención pública sobre el pago de intereses, que es lo mismo que tenemos hoy en las hipotecas que el gobierno del PP está empezando a quitar. Por lo tanto, esos son los libertarios cuando llegan al poder. Bueno, precisamente ahí se demuestra que no lo son. Pues entonces nada, libertario es tú, Ron Paul y el del tambor. Venga, avancemos. Muchísima gente, pero no estamos empezando a rozar al rojo vivo, o sea que vamos al objetivo, venga. Dos. El tema de por bajar a España, habéis puesto unos gráficos muy buenos. En el año, y hay que poner en la historia, cuando uno tiene un problema de déficit público y sobre todo de deuda pública, evidentemente la venta de activos es una opción que tiene que tomar. En el año 93, cuando empieza el proceso privatizador, con el apoyo también y la influencia, fue una de las condiciones del Tratado de Maastricht para entrar en el euro, era el consenso de Washington, o sea, no fue algo que el gobierno español lo decidiera arbitrariamente, era una tendencia internacional. Los tipos de interés en España estaban al 15%. Por lo tanto, la opción entre vender activos y financiarte en bolsa o la opción de emitir bonos de deuda pública era más atractiva para la bolsa. Hoy no, hoy la deuda pública está al 3%. Vender activos con costes de financiación como las loterías o los aeropuertos al 10 o al 12% es generar valor para el accionista privado y descapitalizar y quitarle valor al accionista público y al Estado. Esa es la última pregunta que os voy a hacer. Suponiendo que se pusiera en venta, aunque no parece que esté del todo claro, pero todo esto que estamos viendo en la mesa que nos trae Natalia, Correos, AENA, Loterías, etcétera, a un buen precio, ahí en ese caso estaríais a favor, digo, un buen precio para el que va a recibir el dinero, lógicamente. Es que el buen precio, según tú son... el buen precio lo debería valorar el propietario, que es el ciudadano, y el propietario no va a valorar si es buen precio o no. Pero el ciudadano elige, precio. Lo digo porque como es recurrente, el ciudadano elige a unos señores y a unas señoras Pero no lo ha elegido para esto y además... ni para muchas otras cosas. Efectivamente, todas las decisiones que se puedan desagregar, se pueden desagregar. Es decir, yo no le tengo que dar un cheque en blanco a nadie para que decida absolutamente por todo. Si sobre esto en concreto podemos decidir cada uno de nosotros desagregadamente, decidamos. En todo caso, el modelo de privatización que se está manejando aquí a mí no me gusta nada. ¿Por qué? Porque son privatizaciones primero parciales, con lo cual el gobierno se queda como partícipe, como copropietario de estas empresas, avalando implícitamente la deuda. José Carlos defendía los avales a las autopistas previamente. A mí esos avales no me gustan nada, porque luego ¿qué pasa? Va mal la empresa, quiebra la empresa y en un sistema capitalista de verdad
verdad, no como otros que hemos comentado aquí, ¿qué pasaría? La empresa quiebra, la empresa se disuelve, los accionistas asumen la pérdida. Si está el Estado como accionista, ¿qué sucede? Que todos los contribuyentes pagamos las pérdidas. Y eso, de nuevo, no es capitalismo de amigotes o socialismo para ricos. Y hemos mezclado, de hecho, algún concepto más, que es el de los rescates, que es verdad que al final hemos puesto dinero, después de haber pagado impuestos, incluso hemos tenido que rescatar algunos sectores básicos. ¿Qué crees, José Carlos, qué va a pasar con todo esto? Bueno, están comprando más empresas. Acaba de decir el ministro de Agricultura que se va a quedar con Deoleo. La ministra de Fomento ha dicho que no va a privatizar AENA. O sea que esto está bien como debate, pero la venta está siendo de deuda privada, de decisiones privadas, que los contribuyentes hemos tenido que nacionalizar y asumir. No son decisiones públicas. Pero bueno, voy a poner dos casos para diferenciar. Por ejemplo, un plan, porque luego me dicen que no hago propuestas, he escrito un libro con 60 propuestas, pero bueno, el Estado ha hecho un crecimiento desordenado de las administraciones. El señor Rubalcaba en la campaña electoral le hizo a Rajoy una propuesta concreta que es cerrar las diputaciones. Entonces, como le gustan tanto los pactos de Estado, yo creo que será fácil. Cierrar las diputaciones, racionalizar los edificios. El Estado tiene edificios vacíos y edificios en alquiler. Entonces, te cargas el despilfarro. Ahora, lo del agua, y si me dejas un momento, un caso del agua, que me tengo que ir. Norte de Cáceres, cerca del Valle del Jerte. Un alcalde con una mancomunidad de alcaldes de otros pueblos han hecho una canalización de agua desde el embalse sin ningún tipo de energía y de motor. No cuesta nada. No cobran nada por sus servicios a los contribuyentes. El alcalde cobra cero, Juan Ramón. No es un burócrata, es ingeniero de caminos. Ha hecho él el proyecto de canalización. La ley de reforma local le quita ese proyecto que era beneficioso, a los contribuyentes no les costaba nada y se lo pasa a la Diputación. Para que la Diputación lo privatice a sus amiguetes. Bueno, os agradezco. Si eso es el capitalismo, pues que se pare esto. Que yo creo. Amiguetes es una de las palabras más escuchadas esta noche. Bueno, os agradezco a los dos. Desde la discrepancia en alguna cosa incluso habéis estado de acuerdo y arde Twitter.